Comenzamos, hermanos, un año 2017 con cosas muy, muy duras, si ustedes han podido ver en las noticias, Ah, que sin duda afectará nuestra economía duramente, creo que lo sabemos. Afectará, hermanos, sin duda también la educación, afectará la salud, afectará la vivienda, afectará de una u otra manera nuestro bienestar aquí en la tierra. La devaluación del peso, hermanos, en comparación con el dólar, la alza de la gasolina, el crimen organizado creciendo y un país, hermanos, vecino que amenaza con deportaciones masivas, con un muro de la frontera, la comunidad homosexual dominando el pensamiento del gobierno, de la educación, de las iglesias y probablemente, hermanos, muchas otras cosas más van a venir. El pueblo judío a finales del Antiguo Testamento estaba viviendo problemas terribles también, hermanos. No era más una nación ya establecida como nación, era un pueblo subyugado por los persas, un templo, hermanos, pequeño, nada comparable con el templo de Salomón. Ya no podían estar la nación con un rey, se había disuelto totalmente la descendencia de David para que no hubiera reinado. Casi nadie, hermanos, de las nuevas generaciones hablaban hebreo, ni siquiera arameo, sino filisteo y otros idiomas de ahí, de Canaán. Había una gran idolatría, había corrupción en los puestos sacerdotales, no había más dinastía del reinado de David, vecinos hostiles. Esto era terrible para el pueblo judío en ese tiempo. Y Malaquías, hermanos, escribe en ese tiempo. Malaquías escribe en ese tiempo. El último de los profetas, hermanos, del Antiguo Testamento. El último libro escrito del Antiguo Testamento y en nuestra Biblia, el último libro del Antiguo Testamento. Probablemente, hermanos, en el siglo V antes de Cristo, Zorobabel, Malaquías escribe en el quinto siglo antes de Cristo. Anteriormente, hermanos, Zorobabel había reconstruido el templo, Nehemías había logrado la estabilidad económica, política, social del pueblo y Esdras, hermanos, había establecido un avivamiento espiritual, un énfasis en la palabra de Dios, la creación de la gran sinagoga con Esdras. Pero el cambio, hermanos, no fue profundo. Todo el pueblo judío, la corrupción sacerdotal estaba dominando en ese tiempo. Un remanente había quedado solamente. Ya había pasado, hermanos, casi 100 años desde el regreso de Babilonia. 50,000 colonos judíos regresan a Jerusalén. El sumo sacerdote, hermanos, Eliasab, era totalmente corrupto. El sumo sacerdote Eliasab había apartado una habitación para Tobías, enemigo de Judá, en el templo. Tobías era un líder comisionado persa que dominaba o tenía control sobre los samaritanos. Y Eliasab había hecho un cuarto en el templo para Tobías. A los levitas, hermanos, no se les mantenía, no se les daba lo necesario para vivir, así que ellos tenían que salir del templo, ir y trabajar, habían descuidado el templo totalmente. El nieto de Eliasab, hermanos, el sumo sacerdote, se había casado con la hija de Sanbalat, otro enemigo de los judíos. Sus hijos no hablaban hebreo, hermanos, sino filisteo. Los hombres se habían divorciado con mujeres judías para casarse con mujeres de ahí de Canaán. Malaquías, hermanos, entonces escribe duramente contra este pueblo pecaminoso. Y así comienza el libro. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel. Un libro sumamente duro
contra los judíos. Dios había, hermanos, por medio de Malaquías, había hablado de su amor, según el capítulo 1, versículo del 1 al 5. El pueblo había dicho: ¿en qué me amaste? Porque Dios había comentado: yo os he amado, dice Jehová. Y el pueblo había dicho: ¿en qué me amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Amé a Jacob entonces, mas a Esaú aborrecí. Convertí sus montes en desolación. Es decir, yo te amé a ti, Israel. Yo te amé a ti, ya he demostrado ese amor. Pero a pesar, hermanos, del amor de Dios, el pueblo y la élite sacerdotal no le daban lo mejor a Dios. No le daban absolutamente nada de lo que Dios en verdad merecía. Y el Señor, hermanos, responde a este terrible pecado: lo mejor o nada. Lo mejor o nada. Déjame decirles, de nuestro contexto no es, hermanos, muy diferente al del tiempo judío. Hay corrupción igual. Y la iglesia, hermanos, está sumergida en terribles pecados como lo estaba el pueblo de Israel en ese tiempo. Y la reprensión, hermanos, la petición de Dios es exactamente la misma. Dios pide lo mejor de nosotros o nada. Es mejor que no haya nada a darle miserias al Señor. En este tiempo tan difícil, hermanos, que comienza este 2017, ¿qué vamos a hacer? ¿Le daremos lo mejor al Señor o solo lo que queramos? Es entonces, hermano, necesario que sepamos primeramente que el Señor por derecho pide lo mejor. El Señor por derecho pide lo mejor. Vea el versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. La reprensión, hermanos, está dirigida específicamente a los sacerdotes desde el versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9, hacia los sacerdotes. Y aquí específicamente la reprensión es por tener un sistema de sacrificios corrupto, falto de lo que en verdad Dios había pedido en el libro de Levítico. Entonces, la reprensión es hacia ellos, pero no porque ellos fueran simplemente culpables, sino porque el pueblo junto con ellos pecaba de esa manera. Ellos, hermanos, como responsables, líderes espirituales, debían corregir al pueblo y no lo estaban haciendo. Entonces la reprensión es contra ellos, por eso se menciona a los sacerdotes. Creo que las generaciones pasadas, hermanos, están mucho más familiarizadas con el sentido de honor y temor reverente hacia los padres y hacia las personas que tienen un puesto elevado sobre nosotros. Ahorita las generaciones actuales no entienden mucho de esto, pero pensemos en lo que la Biblia nos pide de la manera en que tenemos que pensar y tratar y dirigirnos hacia los padres y hacia los patrones. Por decir, en los 10 mandamientos, hermanos, uno de los mandamientos principales dentro de los 10 mandamientos es este: honra a tu padre y a tu madre. En Efesios capítulo 6, hermanos, se nos menciona claramente que debemos obedecer a nuestros amos con temor y temblor, con sencillez de corazón. Esta sección, hermanos, escrita como en un diálogo de pregunta y respuesta y razonamiento lógico, que es lo que hace el profeta aquí, es entonces, en el tiempo del profeta, según la ley mosaica, los padres eran tomados en suma importancia a tal grado, hermanos, que en el Levítico capítulo 20, versículo 9, se condena con la muerte a todo hijo que maldiga a su padre. En ese tiempo, hermanos, en ese tiempo el concepto del padre y el respeto que los hijos debían a sus padres era tal que si el hijo maldecía a padre o a madre, la consecuencia de ese pecado era la muerte. Era tan grave entonces esto,
Cristo, hermanos, en Marcos 7:10 hace mención de este mandamiento. Es decir, Cristo mismo enfatiza que los fariseos, con la supuesta ley del levirato, es decir, todo es entregado para el Señor, así que papá y mamá no te puedo mantener, estaban rompiendo este mandamiento y merecían exactamente eso, la muerte. Si en ese tiempo, hermanos, ese concepto tan elevado se tenía de los padres, si el hijo honra o en otras palabras da gloria a sus padres terrenales, ¿por qué no al Padre eterno? ¿Por qué no al Padre celestial? El pueblo de Israel, hermanos, era tomado como hijo de Dios. Y ellos entendían el concepto de Dios como Padre. Por derecho, hermanos, entonces Él merecía honra, Él merecía lo mejor, por derecho. Pero también usa, hermanos, otra figura. Dice el Señor, y el siervo honra a su Señor. Entonces, ¿en dónde está mi temor? ¿En dónde está mi temor? En ese tiempo, hermanos, entendemos la esclavitud, ¿no? Existían los esclavos y más específicamente existían los reyes, pues el punto es ese, el Señor como rey, que tenía su servidumbre, sus súbditos, los cuales le debían tener reverencia incondicional a su Señor. Respeto incondicional a su Señor, temor incondicional a su Señor. Y es por eso que se menciona aquí Adonai. ¿No es el Señor Dios nuestro Adonai? Es decir, nuestro Señor, el Señor de todo. ¿No es Dios soberano sobre mar y tierra, sobre los cielos? ¿No había demostrado ya su gobierno al liberar al pueblo judío de los babilonios? ¿No había demostrado su poder soberano sobre los persas, al un rey pagano totalmente, hermanos, permitir que los judíos y financiar que los judíos puedan regresar a Judá y poder construir Jerusalén y poder construir el templo? ¿No había demostrado Dios su soberanía? ¿Y no era Dios Señor? ¿No era Dios Rey de los judíos? Entonces, hermanos, pensándolo así como el Señor lo muestra, ¿quién más merece mayor honor y temor? Si damos honor a nuestros padres, si damos reverencia a nuestros superiores, ¿no merece el Padre eterno, perfecto, el Señor soberano, todopoderoso, honor y temor? Hermanos, de todo lo que el pueblo podía hacer, tener, vivir, lo mejor debía ser para el Señor. Lo mejor. Dios recarga, hermanos, 7 veces en 8 versículos. 7 veces en 8 versículos. ¿Quién es Él? Jehová de los ejércitos. Él se menciona así. 7 veces, hermanos, en esta sección. Jehová de los ejércitos, es decir, el yo soy que gobierna los ejércitos celestiales. Vean quién soy yo. Está demostrando su poder ahí. Este Dios, Jehová de los ejércitos, pide lo mejor, porque por derecho Él merece lo mejor. Porque Él es Padre, porque Él es Señor. Ahora, hermanos, gracias a la obra de Cristo, no solamente Padre de los judíos, sino Padre de nosotros. Por Cristo, hermanos, se nos es dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Él es nuestro Padre. Cristo mismo enseña a sus discípulos a orar de esta manera, dirigiéndonos a Dios, Padre nuestro. Él es nuestro Padre. ¿No merece el Señor lo mejor como nuestro Padre? No solamente esto, hermanos, si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es ¿qué? Nuestro Señor. Es decir, Él también es nuestro amo, Él también es nuestro Rey. Somos sus súbditos, somos sus siervos, somos sus esclavos. ¿No merece Él nuestro temor? ¿No merece Él nuestra honra?
Noten, hermanos, que aquí habla y se dirige, dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, ¿a quién? Oh sacerdotes, se dirige a los sacerdotes. El pueblo, hermanos, estaba fallando en ese tiempo en el sistema sacrificial. No ofrecían lo mejor y los sacerdotes, hermanos, eran responsables de decirles, pueblo, tú debes ofrecer al Señor lo mejor. Ellos debían recordar que Dios era Padre, ellos debían recordarle al pueblo que Dios era Señor. En su posición por derecho, hermanos, Él debía tener siempre lo mejor y el pueblo no le estaba dando lo mejor. Y peor aún, hermanos, los sacerdotes decían, está bien, acepto este sacrificio, da este sacrificio, no hay problema, por tal de quedar bien con el pueblo. Menciona, hermanos, el pasaje, ¿qué es lo que estaban haciendo los sacerdotes? Ustedes menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ellos, hermanos, menospreciaban su nombre, es decir, su persona entera, lo que es Dios. Lo que Él es, lo que su nombre representa, el Dios todopoderoso, creador y soberano del universo, estaba siendo menospreciado por los sacerdotes, por el pueblo. Ahora, hermanos, entonces por derecho al Señor le pertenece lo mejor. Por derecho. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Pero ahora, el pecado terrible, hermanos, de no darle lo mejor al Señor. El pecado terrible de no darle lo mejor. Versículos 7 y 8 y versículo 12 al 14. Ahorita veremos los otros versículos. Aún así los sacerdotes se ofendían y decían, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? El Señor entonces responde, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová. Cínicamente, hermanos, después de que Dios les dice que le han menospreciado su altar, los sacerdotes y todo aquel que peca de negligencia, hermanos, ante la responsabilidad que tiene de darle lo mejor al Señor, se ofende. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Normalmente, hermanos, aquellos que mantienen una actitud indiferente hacia el Señor, conformistas ante la tarea de honrar al Padre y Señor y temer al Señor, son ciegos ante su pecado y cínicos. Apelan rápidamente a sus derechos y se indignan o ofenden. Se ha caído, hermanos, en el concepto de Dios como un abuelo bonachón. Dios como un abuelo bonachón que con ternura ve a sus hijos ofrecerle migajas y sobras. Y esta frase, hermanos, es común. No importa, al cabo es para Dios. No importa, al cabo es para el Señor. Él va a ver tu corazón. Esto es lo que estaban haciendo los sacerdotes. Ellos decían, pero si estamos expresando sacrificios, si estamos dándote, pues ¿en qué te hemos ofendido? Dice el Señor, ustedes han presentado pan inmundo. Es decir, así se le llamaba a los sacrificios. No era pan literalmente, eran los sacrificios.
la ofrenda de animales. En Levítico 22, hermanos, Deuteronomio 15, 21, se recalca muy bien cómo deben ser los sacrificios. Cómo deben ser los sacrificios. No ibas a dar nada que estuviese enfermo, que fuese robado. Dios dice, ustedes están ofreciendo pan inmundo y además están haciendo ver que la mesa o el altar en donde se ofrecían los sacrificios era despreciable. Todo, hermanos, el sistema sacrificial estaba totalmente corrompido en ese tiempo. Los sacerdotes tenían la responsabilidad de indicar qué sacrificio era aceptable y qué no. Ellos sabían qué era lo que Dios pedía y estaban en la responsabilidad de decir esto es correcto, esto no. La corrupción del pueblo, hermanos, su ignorancia, su codicia los movía a ofrecer lo tuerto, lo manchado, lo quebrado, lo enfermo. Se exigía, hermanos, que fuese un macho. Y ellos ofrecían hembras. Los sacerdotes, hermanos, con tal de no batallar y quedar bien con el pueblo, lo aceptaban. Según el versículo 12 y 14, hermanos, ellos con sus actos decían, y lo decían no literalmente, pero lo decían con sus actos, ¿qué fastidio es esto? ¿Qué fastidio es esto? Ellos decían con sus actos, inmunda es la mesa de Jehová. El Señor, hermanos, había demostrado que les amaba. Había demostrado que les amaba. Yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. ¿No era Esaú hermano de Jacob? ¿No era Esaú el mayor? ¿Y no amé a Jacob? Es decir, pueblo, de entre todas las naciones que había, a ti te escogí. A ti. Creo que merezco lo mejor. Y ustedes están diciendo, qué fastidio. Qué fastidio es tener que hacer las cosas bien. Qué fastidio es tener que darle lo mejor al Señor. Qué fastidio. Hermanos, no hablamos de dar mucho dinero o de donar material caro, aunque eso también es ofrenda al Señor. Hablamos de cumplir lo que el Señor nos pide en su palabra. Hablamos de nuestras vidas. Hablamos de nuestro tiempo. Hablamos de nuestro corazón dispuesto. Hablamos, hermanos, de lo que Oseas dijo, misericordia quiero y no sacrificio. No, hermanos, el legalismo frío y exterior, sino de corazón. Eso. Dijo un comentarista del comentario exegético de la Biblia, una religión barata que cuesta poco le repudia a Dios. Por tanto, no vale nada. Es por eso el título, lo mejor o nada. El pueblo judío, hermanos, tenía para dar, según el versículo 14a, tenía, hermanos, no era un pueblo que no tenía nada. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Tenían, hermanos. Y aún así, hermanos, según el sistema levítico, podías dar. Si eras pobre, si no tenías el dinero para tener el cabrito, para tener el macho, podías dar palomas, podías dar incluso del fruto de la tierra, podías hacer eso.
No había pretexto, hermanos, para no dar al Señor. No había pretexto, en ningún sentido. El pecado, hermanos, del pueblo judío era egoísmo, acompañado de avaricia, acompañado de corrupción, de adoración barata. Claramente, hermanos, ni siquiera un rey común lo aceptaría. Vea lo que dice el versículo 8. Presenta esto que me estás presentando a mí, preséntalo a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le serás acepto? Los reyes pedían impuestos. Hermanos, si no, pues hay lo que te sobre ahí. Ellos pedían lo mejor, no iban a aceptar eso. En ocasiones, hermanos, estamos más interesados en agradar a las personas que al Señor. Y no me malentienda, hermanos, no hablo de bienes materiales o de eso específicamente, hablo de nuestro tiempo, del servicio que nos corresponde, hermanos, tanto en el templo como en la iglesia, de cada acción, hermanos, de cada actitud, de cada pensamiento, de cada oración, de cada lectura, de cada ofrenda, de cada opinión. Cuando evangelizamos, siempre es lo mejor. Déjame decirte que cuando haces algo por Dios, pensando en tus intereses, hay un serio problema. Cuando hacemos algo por el Señor, hermanos, pensando en nosotros, ya hay un problema ahí. Ejemplo, hermanos, de dar todo por el Señor, nuestro Señor Jesucristo. En Juan 7, Él dijo lo siguiente, Juan 7:17 en adelante. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y no hay en él injusticia. Jesucristo, hermanos, nos dio ejemplo de hacer las cosas para la gloria de Dios. Y nunca, hermanos, Él nunca le dio lo peor al Señor. Él estuvo dispuesto a dar su vida misma porque esta era la voluntad del Señor. Dar lo mejor, hermanos. No pecar como los sacerdotes implica sacrificio, incomodidad e incomodar nuestros placeres carnales. Incluso, hermanos, dar lo mejor al Señor nos puede costar la vida. Como le costó a los apóstoles. Y como Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Pero hermanos, para el que busca sus propios intereses, para el que busca su propio placer, hacer esto, hermanos, hacer lo mejor para el Señor es un fastidio. Así lo era para los sacerdotes. ¡Qué fastidio es esto! Es tedioso. Y tal vez lo hará, hermanos, pero lo hará superficialmente o corruptamente. Terrible pecado, hermanos, es con nuestras acciones llamar inmundo a la mesa del Señor.
Y si aún pensamos que Dios se puede agradar de nuestras obras, de un servicio inmundo, veamos el versículo 9 y el versículo 10. Sin lo mejor, hermanos, Dios no se agrada. Sin lo mejor, Dios no se agrada. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. El versículo 9, hermanos, es una ironía. La versión de las Américas traduce de una mejor manera. Dice la versión de las Américas: ¿no pediréis el favor de Dios para que se apiade de nosotros? ¿No pediremos el favor de Dios para que se apiade de nosotros? Con tal ofrenda de nuestra parte, ¿os recibirá Él con benignidad? En otras palabras, ¿piensan que Dios será persuadido por esos sacrificios inmundos? La tarea de los sacerdotes, hermanos, era interceder por el pueblo. Era hacer los sacrificios para que Dios tuviera misericordia y perdonar el pecado del pueblo. Malaquías está diciendo: ¿creen que el Señor va a tener misericordia con esos sacrificios que ustedes están haciendo? Los sacerdotes, hermanos, pensaban que era más que suficiente para mover a Dios. Dios, hermanos, ha sido específico. El Señor ha sido específico en muchas cosas. No podemos hacerlas como nosotros queramos. El Señor ha pedido así y así se tiene que hacer. En la cruz, hermanos, está el ejemplo perfecto. Dios pedía, un sacrificio perfecto. Dios pedía un sacrificio perfecto. Dios pedía la muerte. Dios pedía que se derramase la sangre. No se dio lo peor. No se dio cualquier cosa. El Señor pedía lo mejor y lo mejor fue dado: Cristo. Cristo cumplió para que Dios se agradara, hermanos. El Señor se agradó de su sacrificio, es decir, la intercesión de Cristo fue aceptada. La de los sacerdotes aquí no estaba siendo aceptada. El ejemplo, entonces, hermanos, nos es dado en Cristo. Démosle la vida a nuestro Señor. Ya lo que el Señor pedía, hermanos, Cristo lo cumplió. Cristo lo pagó. En agradecimiento démosle lo mejor entonces. Ahora, vean el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? En ocasiones, hermanos, con tal de hacer algo, lo hacemos como sea para el Señor. Con tal de hacerlo, porque se tiene que hacer. Con Dios, hermano, no debe ser así. Dios prefiere que no lo hagas. En las puertas del altar, hermanos, se evaluaba el sacrificio, o el cordero o el animal que se iba a dar para el sacrificio. Se evaluaba ahí. Se veía que no estuviese ciego, que no estuviese cojo, que no estuviese manchado. Como se pedía específicamente. Se evaluaba ahí. Y el Señor dice: ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? ¿Quién puede cerrar las puertas? ¿Quién puede decir: no, esto no es aceptable? El riesgo, hermanos, valía la pena. Era preferible suspender los sacrificios
que estar dando sacrificios inmundos y despreciables para el Señor. Era preferible que encerrara y suspendiera todo. ¿El riesgo valía la pena? ¿La inconformidad del pueblo valía la pena? Un ejemplo, hermanos, de esto. Mientras está sucediendo esta situación aquí, Nehemías había regresado a Persia. Había regresado. No estaba ahí. El líder no estaba ahí, el que había obligado que se divorciaran de las mujeres paganas para dejar este pecado. Quien había hecho eso, hermanos, se había ido. Pero en el capítulo 13, y este es un dato especial, el capítulo 13, hermanos, es el último escrito del Antiguo Testamento, el capítulo 13 de Nehemías. Si lo pusiéramos en orden, así como fue escrito el capítulo 13 de Nehemías, estaría el último de la Biblia. Nehemías, hermanos, regresa y se da cuenta de lo terrible de la situación. No se guardaba tampoco el sábado, hermanos. Vea lo que estaba sucediendo. Versículo 15 del capítulo 13. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que aserraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y traían a Jerusalén el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá, y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros? ¿Están así porque sus padres pecaron anteriormente? Y sobre esta ciudad, y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Y sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo, y puse a las puertas algunos de mis criados para que el día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercadería. Y les amonesté y les dije: ve, hermanos, esta es una amenaza hacia ellos. ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Después entonces no volvieron el día de reposo. Este es un hombre, hermanos, que le estaba dando lo mejor al Señor, y vea lo que estaba haciendo. Él estaba dispuesto a que el pueblo mismo se le echara encima. Estaba arriesgando, hermanos, incluso la provisión del pueblo, de pescado, de vino, de otras cosas que ellos traían. Que estos se enojaran tal vez y no, pues ya no volvemos aquí, pues nos están corriendo. Prefirió, amenazó, hermanos, de echar mano de ellos y correrlos violentamente si seguían estando ahí. Este hombre, hermanos, amaba al Señor. El riesgo, hermanos, vale la pena. Dar lo mejor al Señor, hermanos, implica incluso perder nuestro propio bienestar. Quedar enfermos, quedar pobres, ser ultrajados, ser desechados. Dar lo mejor al Señor, hermanos, implica esto. Y en este tiempo, hermanos, tan terrible que viene, este es un reto para nosotros. El corazón que ama a Cristo y que honra al Padre está dispuesto a todo. Es preferible, hermanos, suspender. Pues como Dios dijo, yo no tengo complacencia en esto. Yo no me complazco. Por último, hermanos,
ah, el Señor recibirá lo mejor. El Señor recibirá lo mejor. Vean el versículo 11 en delante. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 14, la última parte. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. El versículo 11, hermanos, no se cumplió en ese tiempo y aún no se ha cumplido. Las naciones deshonran a Dios. Las naciones no adoran al Señor. Es entonces, hermanos, la esperanza en el milenio. Si ustedes han leído el profeta Ezequiel, del capítulo 40 al 48, se describe, hermanos, esta sección grande de versículos, describe el restablecimiento detallado, hermanos, de el culto y los sacrificios en el templo en el milenio. Ahora, ¿para qué se ofrecían sacrificios en el milenio si Cristo ya está aquí? Así como en el Antiguo Testamento se ofrecían viendo a Cristo en la cruz. En futuro, ahora se ofrecerán recordando a Cristo en la cruz. Y vendrán de todas las naciones, hermanos, a ofrecer sacrificios al Señor. De todas las naciones. Todo hombre vendrá a Jerusalén y ofrecerá ahí sacrificios. Porque su nombre será honrado, será temido en todas las naciones. Se dirá, hermanos, como en el Salmo 48, 2. Hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, a la ciudad del gran rey, Jerusalén. Se dirá eso. El Señor dice, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Este 2017, hermanos, ¿usaremos la crisis para justificar el no darle a Dios lo mejor? ¿O aprovecharemos la prueba para demostrar nuestro amor a su gloria? Pues Él es nuestro Padre y Él es nuestro Señor. ¿Qué haremos? Resolvamos, hermanos, como cristianos, darle todo. Todo es de Él, hermanos. ¿Qué tanto nos hemos esforzado? ¿Qué tanto nos hemos sacrificado? ¿Mucho? Pues hay que sacrificarnos más. ¿Qué tanto hemos perdido por el Señor? Pues hay que perder más. Démosle nuestro tiempo. Démosle nuestros bienes materiales. Démosle nuestro servicio, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro futuro, nuestro presente. Hermanos, que sea lo mejor o nada. El Señor no se agradará si le damos obras. En ese tiempo, hermanos, es un reto. Malaquías, el último profeta, escribe esto, hermanos. Es terrible, en verdad, que así termine el pueblo judío. Con una exhortación, hermanos, a que regresen y vemos en el periodo intertestamentario qué fue lo que pasó. Solo un remanente permaneció. Se profetiza al final de Malaquías que vendrá uno como Elías. Se cumple con el Bautista. Tenemos esta gran bendición, hermanos. Cristo ha perdonado nuestros pecados. Démosle en gratitud.
por lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Padre eterno, tuya es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es el temor, tuya es la reverencia, Padre celestial, y te debemos. Te debemos esto, Padre, pues nos has amado, Señor. Líbranos, Padre, de pecar, como lo hizo tu pueblo, como lo hizo los sacerdotes, Señor Dios, de nuestro corazón sentir esto es fastidioso. Padre, Cristo nos ha sido ejemplo de lo mejor para ti. Ayúdanos, pues, Señor, danos fuerzas, danos pasión, danos amor por tu nombre, Señor. Que este año, Padre, si es que no regresas, te honremos. Y si es que nos llevas, Padre celestial, nos tenemos delante de ti, glorificándote. Que así sea, Señor. Amén.